Hoy vamos a hablar del franquismo. La vez pasada habíamos visto cómo, aunque el bando nacionalista ganó militarmente la confrontación de la Guerra Civil Española, la guerra la perdió España, la perdieron todos, porque aquello quedó de apagar e irse. Entonces viene la época de la reconstrucción. La era del franquismo, como son 40 años, se va a dividir en muchas etapas. Y van a pasar muchas cosas y no van a pasar muchas otras. Y son tan importantes las que pasan como las que no pasan. Resulta que tiene una primera etapa, la primera parte, ya cuando se pierde la guerra, cuando la última parte de la rendición, cae Madrid, cae Barcelona y se rinden los republicanos, es la etapa que va del 39 al 53. En la etapa del 39 al 53, lo primero que se hace es que en ese momento la Falange empieza a gobernar, lo que digamos el modelo fascista español, que es la Falange, dirigida por Franco, todas las fuerzas nacionalistas empiezan a gobernar. Lo primero que va a haber es, primero la reconstrucción, entonces lo primero que pasa es que se nombra la Oficina de Territorios Arrasados, la Comisaría de Regiones Devastadas, se llamaba así, Comisaría de Regiones Devastadas, porque absolutamente toda España quedó devastada, quedó completamente arrasada, y por eso la guerra la perdió España, aunque la hubiera ganado cualquiera de los dos bandos, la perdió España, porque cuando un país queda arrasado y le toca volver a reconstruirse de cero, y todo el mundo se queda odiando, ha perdido una guerra por el solo hecho de haberla librado. Entonces España queda así, devastada. Entonces lo primero es que hay que levantar de las cenizas a España, y se crea esto, y los créditos blandos de reconstrucción es lo primero que se va a crear. Paralelamente a esa dolorosa posguerra está la venganza. Entonces la primera etapa de la posguerra es la venganza, porque se establece una ley de responsabilidades políticas. Y la ley de responsabilidades políticas se establece con el específico objetivo de perseguir a todo aquel que haya sido parte de la República, que haya sido funcionario, empleado público, maestro, ministro, plenipotenciario encargado, y como eso tuvo cualquier cantidad de gente de ministro y cualquier cantidad de gente de maestros y cualquier cantidad de gente de trabajadores, pues hay muchísima gente que queda proscrita, la mitad de España queda proscrita por la ley de responsabilidades políticas, y se establece una cosa que se llama la censura previa, y esa censura previa es una mordaza sobre todo el pensamiento intelectual para evitar, y decía el texto, para evitar que se produjera perversión sobre las débiles mentes intelectuales. Entonces se establece una vigilancia de lo que la gente puede pensar, de lo que la gente puede sentir, de lo que la gente puede hacer, y eso es la censura en el franquismo. Y la ley de responsabilidades políticas es la persecución a los republicanos, y arrancan las ejecuciones. Y en el 39 hay 200.000 ejecuciones para empezar. Y después va a haber ejecuciones a lo largo de todo el franquismo, a veces con más ganas y a veces con menos, pero siempre va a haber ejecuciones. En La lengua de las mariposas, la película se desarrolla, una de las películas recientes sobre la guerra civil, se desarrolla en el momento en que zonas que estuvieron bajo el mando de la República durante el conflicto van a caer lentamente bajo el mando nacionalista. Al caer bajo el mando nacionalista, las personas que la habitan empiezan a virar de lado para sobrevivir y para evitar la persecución, y piensan que entregando a aquellos que eran confesamente republicanos se van a salvar de la persecución ellos.
Por eso, en la lengua de las mariposas, donde había un maestro republicano que enseñaba a los niños la idea de lo que era el mundo liberal, ese maestro con quien una madre de familia y su hijo y su esposo van a tener una relación muy cercana de conocimiento, de compadrazgo y de camaradería, ese maestro va a ser denunciado por la misma madre y ella va a obligar al niño a que lo denuncie y a que les griten escarnios cuando están saliendo de una iglesia los que eran confesos anarquistas, republicanos, comunistas, socialistas. Entonces empieza una cacería de brujas de los tiempos de la Inquisición, como cuando se iba a buscar quienes comían chorizo y quienes no para perseguir a los judíos sefarditas, como cuando se perseguían a las brujas durante la época de la Inquisición, como en las buenas épocas de las persecuciones españolas que han sido célebres, no únicas, pero sí célebres. Entonces aquí arranca una cacería de brujas, la cosa más espantosa, y la gente empieza a denunciar a todos los que fueron republicanos. Y esta situación en los pueblos se vuelve muchísimo más complicada porque como en los pueblos todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe quién es quién, entonces ahí es mucho más fácil la delación. Y como el miedo corrompe, según lo dice el filósofo hindú Krishnamurti, la gente asustada arranca a volverse zapa y todo el mundo empieza a delatar al vecino y los odios se van a volver gravísimos. Este periodo zanja los odios. Ya no se disparan, pero zanja los odios, porque la gente empieza a cambiar de bando, a tratar de sobrevivir, a ver cómo se congracia con las nuevas autoridades que empiezan a mandar todos los distritos, y mientras tanto los nacionalistas empiezan a imponer su poder con su esquema de partido único y a instaurar la dictadura. Esta primera etapa es una etapa de profundización del odio, es una etapa de delación, es una etapa de desconsuelo, por eso tanta gente se va. El millón de republicanos que va por el mundo entero se van porque no pueden vivir en España, porque la ley de responsabilidades políticas es la institucionalización de la persecución a todo aquel que fue republicano. Y con la misma hazaña con que la Restauración intentó acabar todo lo que fue la Ilustración, con la misma hazaña se va a tratar de borrar todo lo que fue republicano. Entonces la gente tiene que ir o se tiene que convertir como los judíos sefarditas para poder sobrevivir en esta España de Franco que profundiza los odios. La guerra civil, aunque se acabe en el 39, en realidad no va a concluir hasta el 76, hasta la muerte de Franco, porque todos los 40 años de franquismo van a ser un recuerdo permanente de que los republicanos perdieron la guerra. Y no les van a permitir jamás que se les olvide que ellos perdieron la guerra y que por eso están tan clavados. Entonces, la dictadura, los 40 años de dictadura prolongan la herida de la guerra civil, el odio soterrado, la nostalgia en el exilio, la búsqueda de una España ideal que ya no existe, y todos los periodos de reformismo, de laiquización, de institucionalización, todo eso se echa para atrás. Entonces queda congelado en el tiempo todas las reformas que se intentaron hacer en la República a partir de 1931, van a quedar congeladas en 1939 cuando termina la guerra y empieza la dictadura franquista. Y estos problemas que había que resolver sobre la institucionalización, sobre la democratización, sobre las autonomías, sobre todo aquello que hizo posible el advenimiento de la República al poder, va a quedar congelado en el tiempo y solo se va a volver a hablar de eso hasta los 70, hasta después de la muerte de Franco, donde para reconstruir a España después del franquismo toca retomar los viejos debates que quedaron congelados en el 39 y empezar a resolverlos, porque las sociedades tienen que resolver sus conflictos tarde o temprano. Entonces se pueden demorar, esto se puede a lo largo o a lo cortico. Usted puede echar 40 años de dictadura, se puede echar una guerra bien poderosa, puede acabar con un país y se puede gastar 2 generaciones reconstruyéndolo para llegar a las conclusiones que tenía claras antes de empezar la guerra, ¿sí? O lo puede hacer a lo fácil y evitarse el 1.000.000 de muertos, el 1.000.000 de exilados, los 40 años de dictadura, el bloqueo internacional y sacar una España que hubieran podido hacer 3 o 4 generaciones antes. Ahí verán los pueblos. El asunto es que estos optaron por la vía larga, y la vía larga son 40 años de franquismo. Entonces, empieza primero toda la venganza. Y en ese momento, pero además la venganza en medio del hambre más terrible. El hambre se va apoderando de todas las regiones españolas. El hambre, porque no hay de cómo comer. Y en el momento en que España entra
en la posguerra, y la posguerra es terrible, en el momento en que España entra en la posguerra, del 39 al 52, Europa entra en la Segunda Guerra Mundial. Y si bien la Guerra Civil Española fue un conflicto internacional en donde todo el mundo estuvo metido, la posguerra no va a ser sino española. Ahí sí no se va a meter nadie, ahí viene el aislamiento. Entonces, mientras el mundo, ¿quién le va a parar bolas a la posguerra española? Cuando el mundo está viviendo la Segunda Guerra Mundial. Eso, mejor dicho, esto ya no para nada. Es en esa época cuando se hace otra película que se llama, la película es reciente, pero es sobre ese periodo que se llama La Niña de tus Ojos. Y La Niña de tus Ojos, con Penélope Cruz, es cuando una compañía de comedia, de danza y de folclore español es invitada a Alemania, a la Alemania nazi. Porque acuérdese que este tipo va a ser aliado de Hitler y de Mussolini. Franco es aliado de Hitler y de Mussolini, y la Falange es la versión española del fascismo italiano o del nazismo alemán. Entonces, pero a lo español. Entonces resulta que se van para Alemania, y eso les parece el descresto. Esos uniformes alemanes les parecen sensacionales, las botas les parecen mejores, la disciplina les parece impresionante, y se empiezan a sentir chiquiticos, pequeños, desordenados, indisciplinados al lado de ese potente orden alemán. Y la primera mitad de la película es el descreste, la provincianada, toda la sensación de cómo se sienten disminuidos frente a lo que es el Tercer Reich. Y la segunda parte de la película es cuando se van pillando qué cosas pasan detrás del Tercer Reich y cómo van a hacer una película. En la película va a haber gitanos, entonces van y les traen un poco de rubios alemanes arios y dicen, no, es que los gitanos no, esos no nos sirven para gitanos, porque eso no, así no son los gitanos. Entonces les traen gitanos, pero los gitanos que tienen los alemanes son prisioneros de los que iban a matar en los campos de concentración, porque gitanos murieron en la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto, proporcionalmente hablando, tanto como población judía, en torno al grupo social que ellos eran en ese momento. Mataron, lo que pasa es que ellos no tienen miniseries, pero a ellos los mataron, a la mayoría los mataron en los campos de concentración. Entonces, de esos gitanos que iban a matar cualquier día de estos, los llevan a la filmación, y ahí es cuando se dan cuenta en qué condiciones los tienen y para dónde los llevan, y empiezan a sentir el escalofrío y el horror de imaginarse lo que está pasando ahí. Esa es la época de La Niña de tus Ojos. Entonces, hay una primera etapa que es la pura reconstrucción. En esa etapa de reconstrucción, el modelo sigue siendo el fascismo. La idea que tiene Franco de cómo va a gobernar España es a través de un régimen de partido único que se llama la Falange, y a través de una estructura militar que atraviese todos los estamentos de la sociedad, como se hacía en el nazismo y en el fascismo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que está reconstruyendo primero antes de imponer el modelo. Entonces, hay una primera parte en donde hay una total identificación de Franco con las propuestas de Hitler y de Mussolini, y Hitler y Mussolini visitan a España y se toman fotos con Franco, lo cual después se le va a convertir a él en un problema gravísimo, porque todo el mundo lo vio retratado con Franco, lo vio retratado con Mussolini y con Hitler. Entonces resulta que en la primera etapa hay una identificación, y es cuando se va a producir el eje. El eje es Hirohito, Franco, Hitler, Mussolini. Ese es el eje. Lo que es Japón, lo que es Italia, lo que es España y lo que es la Alemania nazi. Ese es el eje: Hirohito, Franco, Mussolini, Hitler. Pero España no entra en la guerra directamente porque no puede, no existe, no hay sujeto. España lo que permite es el paso de los submarinos alemanes para poder huir de Gibraltar y atravesar alrededor de Gibraltar, que era el terror de los terrores. Entonces España pasivamente permite eso, pero ella no entra directamente en la guerra porque pues no existe ni como para entrar a la guerra, pero sí es aliada de ellos. Y el haber sido aliada durante esa parte del fascismo va a hacer que cuando la Segunda Guerra Mundial termine, España sea señalada como el único país fascista que quede, y toda la venganza y la desnazificación que el mundo tendrá en la posguerra recaiga sobre la pobre España, que entonces será un fascismo perezoso y caduco, pero fascismo al fin, porque quedó retratado Franco al lado de Hitler y de Mussolini. Esta es la primera etapa. A medida que el eje va perdiendo la guerra, las posiciones políticas en España tienen que variar, porque ya empieza el fascismo a estar out.
Esa primera etapa, la etapa de reconstrucción, es una etapa de hambre. El hambre se fue apoderando de todas las capas de la sociedad y grupos sociales que antes no la conocieron, ahora conocerían el hambre. Entonces había cartillas de racionamiento y estaba racionado absolutamente toda la comida, menos las castañas, era lo único que no estaba racionado. Por lo demás estaba racionado todo, el aceite, la mantequilla, los huevos, todo. Entonces es cuando la comida se vuelve increíblemente ingeniosa, porque con los pedazos de las colas de los pescados se hace el famoso caldillo, porque se hace tortilla de patata sin patata, porque se hacen las cosas más increíbles. Va a haber oficinas de abastecimiento que van a tener alrededor de 1 millón de personas pidiendo comida. Es hambre física lo que España va a tener en esta época. Y tasado todo, hay un ministerio de alimentos que es el que distribuye las cartillas de racionamiento, porque España va a tener un fenómeno que se llama el desabastecimiento. Y el desabastecimiento es que no llega comida a España por ninguna parte y no hay cómo producirla en ese momento. Esa primera etapa es una etapa de hambre. Las posguerras traen hambre. Y por supuesto, al traer hambre y al traer esos regímenes de racionamiento tan estrictos, se va a producir el contrabando. Y el contrabando se llama el extraperlo. Es como le dicen, el extraperlo, es como le dicen al contrabando. ¿Y qué es el extraperlo? Pues salchichas y jamones. Se acabaron los gatos y se acabaron los perros. Y nadie volvió a preguntar de qué estaban hechas las albóndigas. Hoy por hoy todavía no se las come con mucho agrado, les cogieron pereza desde esa época. El caballo era un lujo. Sí, eso se volvió una cosa absolutamente tenaz y ellos van a desarrollar el ingenio creativo de su excelente comida, lo van a tener que poner a prueba en estas épocas, porque son épocas de gravísima escasez. Entonces la primera parte. Luego termina, cuando a medida que el eje va perdiendo la guerra, entonces esto les toca ir disfrazándose de aliados, porque el eje está perdiendo la guerra, entonces ya el nazismo y todo eso empiezan a ser derrotados, porque al principio eran invencibles, entonces Franco se sentía realmente en buena compañía, pero luego cuando se voltean la situación y el fascismo empieza a perder la Segunda Guerra Mundial, estos tienen aliados adentro y empiezan a ver cómo doran la píldora, cómo le hacen, a ver por dónde la mueven. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, España sigue en la posguerra porque ¿quién le ha dado comida? A nadie. España sigue en la posguerra, le toca una posguerra larga, casi de 1 década y media. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se inaugura el Plan Marshall no le va a llegar a España. Por eso es que hablan de la película de Bienvenido Mr. Marshall. Porque el Plan Marshall no le va a llegar a España sencillamente porque España ha quedado tildada como un estado fascista. En el momento en que no solamente fue derrotado el nazismo y el fascismo, no solamente capituló Alemania y se rindió Italia, sino que además la idea del nazismo a través de los procesos de Nuremberg quedó claramente repudiada por toda la civilización occidental. En el momento en que el repudio de la civilización cae con toda su fuerza sobre el nazismo y más adelante cuando las Naciones Unidas se funden, España va a ser calificada como un régimen, un bastión de una doctrina maldita. En el momento que se subió la falange en España todavía no existía una dimensión de lo que el nazismo y el fascismo iban a hacer históricamente, no había ni cómo preverlo, pero al estar tan estrechamente relacionados por haber sido parte del eje, cuando termina la Segunda Guerra Mundial van a formar parte del escarnio y van a quedar totalmente caducos porque es el único estado fascista en el mundo. Japón no cuenta porque Japón quedó destruido y además lo invadieron. Entonces España va a quedar como el único estado fascista en el mundo. La falange va a tener que empezar a virar su política y a empezar a buscar como una especie de fachada de democracia cristiana, por lo menos de una derecha moderada, a tratar de buscarle un acomodo porque su condición de un estado fascista la hace totalmente maldita en la geopolítica. Conclusión, no hay ayuda para España, no hay plan Marshall para España, luego España sigue con hambre. España va a tener mucho tiempo hambre. Entonces, en esa época, ellos deciden que si nadie los quiere, pues ellos no quieren a nadie y se vuelven autárquicos, la época de la autarquía. Es decir, ellos se van a aislar completamente de todo y se van a quedar por fuera de todo, y como hay una situación muy similar en Portugal,
porque en Portugal el tirano Salazar, una dictadura de Salazar va a durar también los mismos 30 años y también tenía un corte profascista. Entonces, por eso es que se declara que Europa empieza en los Pirineos, porque de los Pirineos para abajo quedan España y Portugal, y de los Pirineos para arriba queda España, queda Francia. Entonces, por eso, además, cuando se está haciendo la reconstrucción de España, los rieles tienen un tamaño diferente en España de lo que tienen en el resto de Europa, porque en cualquier momento, decía Franco, los podían invadir. Razón por la cual ni siquiera por vía férrea se podía llegar a España. Tocaba bajarse y subirse a otro tren distinto en otro riel, y ahí sí quedaron muchísimo más aislados y con la autarquía quedaron completamente sumidos dentro de ellos mismos. Mientras tanto, los problemas que habían generado la guerra civil se van a agravar. En 1941 las leyes se van a hacer cada vez más devastadoras. Hay una ley de persecuciones políticas, que es la del 39. En el 41 hay una ley contra los comunistas y masones, y es cuando se crea la Nueva España. Y a medida que se va haciendo el tiempo, en el 39 queda prohibido, absolutamente prohibido, el idioma catalán. El catalán queda totalmente prohibido a nivel de lengua, a nivel de escritura pública, a nivel de notarías, a nivel de radicaciones, a nivel de documentos, queda totalmente prohibido el catalán. Esta canción que vamos a escuchar de Joan Manuel Serrat es catalán, hay una canción que se llama Pare. Vamos a escuchar cómo suena el catalán, tan prohibido durante 40 años como lengua. Que se viu para Padre, dice, dime qué le han hecho al río que ya no canta, que llora como un mar de espuma blanca. Padre, dile que le han hecho al río que el río ya no es el río. Padre, antes de que lleguen, tenemos que saber qué ha pasado con el río. Padre, que le han hecho a los árboles, que ya no hay árboles. Antes de que el bosque ya no es el bosque. Padre, hay que mirar qué es lo que nos ha pasado. Entonces dice, Padre, ya están aquí monstruos de hierro, gusanos de hierro. Padre, deja de llorar, que nos han declarado la guerra. Es un poco así lo que ellos van a sentir, porque a los catalanes como nacionalidad les declaran la guerra, y a los vascos peor.
El País Vasco también va a quedar aplastado de una manera terrible. Los vascos se van a sentir un país invadido. Van a reconocerse como nación en la medida en que los nieguen como nación. Van a reconocerse como pueblo en la medida en que los nieguen como pueblo. Les van a negar su idioma en las mismas condiciones que a los catalanes. Y la represión sobre el País Vasco va a ser grandísima, grandísima. Entonces, el significado que más adelante va a tener el surgimiento en un principio de lo que va a ser la ETA, que es Patria Vasca o Libertad, Euskadi Ta Askatasuna, es el sentido de un ejército respondiendo a una ocupación. Es un sentido parecido al que va a tener el IRA en tiempos en que Irlanda fue invadida y fue rota en 1921. Algo parecido a lo que sienten los irlandeses en 1921 cuando la partición. Y que va a ser todo lo que va a generar la época de Michael Collins y todo eso. Algo parecido es lo que van a sentir los etarras en el País Vasco. El origen de ese movimiento es un ejército es la respuesta de armada a una ocupación como Estado. Los presos de la ETA van a quedar en todas las cárceles de España, menos en el País Vasco. En el País Vasco no hay presos de la ETA. Entonces, el problema, digamos, el conflicto que plantea la ETA tiene su raíz, su sentido y su contexto histórico dentro de la negación absoluta del País Vasco, dentro del franquismo y dentro de la manera como el País Vasco quedó completamente apabullado por haber perdido la guerra civil. Por lo tanto, cuando más adelante se llegue la democracia a España, se acabe la dictadura, se reconozca la autonomía del País Vasco, se reconozca la lengua vasca, se reconozca la cultura vasca, vuelvan los republicanos y vuelvan los vascos, toda la plataforma política que le dio sentido a la ETA va a desaparecer. Y al seguir existiendo después de esto, no va a tener ningún respaldo histórico o su respaldo va a ser mínimo, que es lo que les pasa en la actualidad. El origen es un tiempo en que la nación y la cultura vasca fueron aplastadas como parte de la época de la venganza, de lo que fue la primera época del franquismo contra todos aquellos que integraron la República. Esas son las condiciones históricas y políticas que le dieron origen a la ETA. Y eso fue lo que hizo que su surgimiento tuviera la virulencia que en ese momento tenía. Era una época en que no existía ninguna posibilidad de disidencia. Era una época en que el nivel de censura y represión eran fuertes, generalizados y constantes. Entonces, eso es una de las cosas que pasa porque como no se resolvieron ninguno de los problemas, entonces cada uno de los problemas se va a ramificar. Los catalanes, cuando lleguen los grandes proyectos de industrialización en España, sobre todo de infraestructura en España, cuando lleguen los grandes proyectos de puentes y todo eso, los catalanes van a poder triunfar como empresarios, van a poder triunfar como industriales, van a poder triunfar como ingenieros, pero no como catalanes. Van a poder triunfar como españoles, pero no como catalanes. Como catalanes van a estar negados durante los 40 años de la dictadura. Por eso en este momento la fuerza y el énfasis que el pueblo catalán hace sobre el poder hablar su lengua y la exigencia de que todo el mundo que esté allá la hable es tan, digamos, tan fuerte y tan contundente como fuerte y contundente fue la prohibición de hablar su propia lengua. Si uno no entiende la manera como estas culturas fueron negadas durante los 40 años del franquismo, no puede entender las formas tan supremamente fuertes en que estas culturas se proponen y luchan por ser. Entonces, los catalanes no tuvieron una resistencia armada como si tuvieron los vascos.
y la ETA tuvo una base social fuerte durante la era del franquismo. Es después, cuando cambian todas las condiciones políticas, que persistir en una misma forma, cuando ya no existen las condiciones, lo va haciendo caduco hasta convertirse hoy por hoy en una negación a la posibilidad de una España democrática. Pero en ese momento, el sentido que tenían era un país invadido, y la Cataluña era tratar de sobrevivir en los proyectos industriales, porque finalmente la Cataluña y Barcelona es un puerto. Entonces ellos iban a sobrevivir a través de los procesos que más adelante tendría de desarrollo España. Pero bueno, ¿cómo se va a desarrollar España si la tienen bloqueada de todas partes? Entonces, primero, en la época del Plan Marshall, pues no le llega Plan Marshall. En la época de la ONU la declaran fascista y eso está completamente fuera de moda. España queda totalmente perdida en el tiempo, España queda sepultada en el tiempo y no vuelve a salir nadie de ahí ya. En una época, esa primera época de aislamiento, es una época donde pierden el contacto con el mundo exterior y es un tiempo de estancamiento largo que después va a ser modificado por el contexto de la Guerra Fría. Pero ese tiempo largo del franquismo en que no pasa nada, de alguna manera nos lo hace ver Serrat en la historia de su pueblo blanco. Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente, si nacer o morir es indiferente. Así queda España, colgada de un barranco. Queda completamente aislada de todo. Entonces se tienen que reconcentrar en sus propias tradiciones. La censura va a ser tan fuerte que lo único que se va a permitir son los movimientos folclóricos, las danzas españolas, las bulerías, todo lo que va a ser. Por eso en la película Las cosas del querer sobreviven los tres artistas a pesar de ser republicanos y haber perdido la guerra, porque tienen un montaje folclórico de las canciones más típicas españolas. Entonces la época de Juan Legido, el gitano señorón, y la época de la herencia gitana, y la época de la bien pagada, que tú eres la bien pagada, toda esa época, toda la cultura española, su propia tradición, inclusive la tradición gitana, que había sido tan perseguida y que había sido tan proscrita, ahora se vuelve de lujo y de mostrar, porque es toda la herencia cultural del flamenco que es tan poderosa. Entonces echan mano de eso. Y es la época del último cuplé, y es la época, digamos, de todas esas canciones que son de la misma cepa española, ellos en su propia salsa de España, aislados de todo. Entonces, esa es una época, digamos, en que están como en un interregno entre una parte y otra. Y hay un momento en que cuando están en eso, hay como un anuncio que el rey va a retomar la monarquía, porque acuérdese que una parte de los nacionalistas son monárquicos. Y entonces, ¿qué hubo del rey? Entonces se habla de que el rey va a volver a España y que va a ser una España para todos. Y ahí están como en esas, y hay un momentico en que parecería que fuera a caer Franco, porque el desabastecimiento es total, el aislamiento es total, y se habla de que el rey puede volver. Y resulta que cuando Franco está muy debilitado, le suena la campana que lo va a salvar, la Guerra Fría. La Guerra Fría, por su carácter furiosamente anticomunista,
por la paranoia que va a desatar tan supremamente enconada como un contexto geopolítico durante 40 años, también desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1989, va a haber en España, ya no va a ver a España como un rezago del fascismo, sino como un bastión del anticomunismo. Entonces, puesto así, queda más bonito. Y España le va a ser indispensable para colocar las bases de la OTAN. Entonces, las bases de la OTAN, ya todo lo que son las grandes bases de la OTAN, el territorio español es una maravilla para eso, porque su ubicación geográfica no puede ser más crucial en el mundo europeo. Entonces, a cambio de todas las bases gringas de la OTAN, le vamos a cambiar el carácter a España. Y ahora España se va a volver más bien un país anticomunista, amigo de la nueva política de la Guerra Fría, y no un país fascista. Durante todo el tiempo del aislamiento, antes de la Guerra Fría, España volteó sus ojos hacia Hispanoamérica, hacia la América Latina, entre otras cosas porque Perón en Argentina y varios dictadores estaban en consonancia ideológica, en cierta medida, con la Falange, y tuvieron una gran acogida hacia todas esas tendencias que se fueron dando en América Latina, y muchísimos de los nazis se escondieron en Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina. Entonces, hay un recibimiento por un lado de los dictadores y por otro lado una afinidad ideológica con Franco, que hace que la hispanidad, y además no los quiere nadie, entonces cuando no los quiere nadie, cuando están totalmente aislados, se vuelven hispanoamericanos, iberoamericanos, y entonces es cuando los lazos con nuestro continente se van a estrechar, y durante toda la era del franquismo, los lazos con nuestro continente se van a estrechar muchísimo. Los textos escolares donde hemos aprendido literatura son textos españoles. La literatura que más se conoce, aparte de la nuestra, es española. La mayoría casi todos los textos que se producen van a ser españoles, y va a haber una gran influencia de España. Entonces, cuando España estaba aislada, cuando España estaba en una larga posguerra, cuando su penuria era inmensa, nosotros éramos su afinidad ideológica, su afinidad histórica, su afinidad en el tiempo. Ella era la madre patria. Entonces no éramos sudacas, entonces no éramos inmigrantes, entonces no éramos un problema de migración, entonces éramos sus amigos. Y fue la larga época del romance iberoamericano. Eran tiempos duros y difíciles. Ya después pasarían a ser comunitarios, pasarían a ser europeos, y ya no serían más íberos, ya serían europeos. Eran estos tiempos. Entonces resulta que la posguerra lo salva, y con las bases norteamericanas va a llegar la leche en polvo, Cáritas. Llega la leche en polvo y llega la mantequilla. Y todo el mundo hace unas colas impresionantes por la leche y la mantequilla, porque era que de eso no había hacía muchísimo tiempo. Todavía estaba pasando el hambre, las señoras bien iban a comprar carne a los barrios lejanos para que la gente no viera que lo que compraban era vísceras, no habían vuelto a hacer cenas en la casa para que nadie se diera cuenta que nadie comía, y cuando llegó la leche en polvo siempre ponían a alguien de la familia para que fuera a hacer la cola y llegar con la leche en polvo. Entonces empieza a llegar ayuda, por primera vez cuando se establecen las bases de la OTAN empieza a llegar ayuda, y en ese momento se establecen 3 diferentes puentes a través de los cuales empieza a llegar billete a España. Uno es la ayuda norteamericana por las bases de la OTAN y la comida. Otro es el turismo alemán. Mientras tanto ha pasado suficiente tiempo como para que Alemania se reconstruya de su penosísima posguerra y haya pasado los tiempos más terribles, y por primera vez puedan tomar vacaciones. Entonces ellos pueden tomar vacaciones en Italia o en España, porque con el resto de Europa tienen graves problemas en esta época. Entonces el único sitio donde no hay heridas es con España, porque ellos no invadieron jamás España, digamos, las heridas que van a tener con el resto de Europa no las tienen con España, y al fin y al cabo Italia fue su aliada. Entonces España va a vender solecito, que tanto se necesita, que tan importante es para los pueblos teutones que quedan en los márgenes del frío. El solecito mediterráneo de España es lo que les va a permitir desarrollar una infraestructura hotelera que poco a poco va a llegar a ser una impresionante industria que hoy es, y que en un principio llega a través de todo lo que va a ser el turismo alemán, y ahí llega otra fuente de financiación, porque esto estaba grave, entonces ya llega ese pedazo. Y el otro pedazo son grandes cantidades de trabajadores españoles e inmigrantes para generar divisas y remesas que lleguen a España.
Entonces los trabajadores se van de cosecheros, se van a recoger las uvas, se van a recoger las manzanas en todas las estaciones en Europa, se van a trabajar en los bares, se van a lavar platos, se van a lavar baños, se van a lavar todo el trabajo que ya no quieren hacer los europeos, que a partir de la recuperación económica y el Plan Marshall empiezan a tener unos niveles de vida cada vez mejores. Ese trabajo que no quería hacer nadie en el momento lo van a hacer los españoles por todas partes, y con ese trabajo es que van a mandar remesas a su casa. Luego ese tipo de trabajo es una rotación histórica de pueblos según los niveles de ollas en que los pueblos estén de acuerdo con el turno que les toque en la fila de la historia. Y el objetivo es siempre el mismo, mandar remesas para la casa. Entonces los trabajadores migrantes españoles y portugueses, Portugal también está en las mismas, más el solecito que vienen a buscar los alemanes, más las bases de la OTAN, le van a dar a España un respiro económico, y por eso en los años 60 del franquismo empieza el despegue, un poquito de posibilidad de prosperidad después de una larguísima posguerra. En los años 60, España por fin empieza a tener un despegue, pero mire, en los años 60, estamos hablando de la década de los 60, después de que esto terminó en el 39, la guerra, y en el 36 empezó la guerra. Luego es un largo tiempo antes de empezar a tener proteínas en la mesa. En los años 60, con la cantidad de divisas que están entrando, el franquismo desarrolla una etapa de lo que ellos van a conocer con el nombre de desarrollismo. El desarrollismo, como lo plantea Franco, va a hablar de un régimen totalmente tecnócrata y totalmente enfatizado en la infraestructura. Entonces no se va a volver a hablar de política, no se va a volver a hablar de nada de eso, se van a hacer puentes, se van a hacer carreteras, pues a levantar todo ese montón de España caída que todavía quedaba, que la habían reconstruido, pero poco a poco, porque no había billete. No ve que un país pobre tiene que volver a reconstruir absolutamente todo lo que se le ha caído, todos los puentes, todos los sistemas de interconexión, toda la infraestructura de un país, que es tan difícil para los países de escasos recursos. Si se acaba, toca volverla a hacer. Entonces se dedican a reconstruir toda la infraestructura española, y es una época en que la idea es desideologizar el franquismo como tal para darle un énfasis tecnológico y un énfasis de infraestructura. Esa es la década de los 60. Entonces en la década de los 60, digamos, el cine, durante los 50 y los 60, el cine va a quedar totalmente deprivado de cualquier contenido político. Entonces, pues, ¿qué va a hacer? Marcelino, Pan y Vino, va a ser Pili y Mili, van a ser todas esas películas españolas que llegaban, que eran películas de niños prodigios, de historias de toros, historias que no tengan que ver nada, que tenga que ver con nada. Cuando llegan las películas, ya en los 60, empieza a hacerse un cine muy serio. Ya Luis Buñuel está haciendo Viridiana, está haciendo Tristana, está haciendo Belle de Jour. Pero todo eso lo tiene que hacer o en México, la primera etapa de su vida, o en París, la otra parte. Pues en España no lo puede hacer, la Vía Láctea no la puede hacer, ni nada de eso lo va a poder hacer en España. El que empieza a poder hacer cine poquito a poquito y despacito y con buena letra es Carlos Saura. Pero las películas españolas, todas las películas que lleguen a España van a llegar dobladas, porque se trata de no conocer los textos originales, y muchas veces los españoles vieron, y nosotros por cuenta de ellos, películas con un contenido totalmente diferente a aquel con el cual fueron hechas. Por eso es que Guillermo Cabrera Infante escribe un artículo que llama ¿Por quién doblan las películas?
parodiando el título de la novela de Hemingway, dedicada a la Guerra Civil Española, ¿Por quién doblan las campanas? El doblaje se vuelve lo más importante de las industrias españolas. Por eso en Mujeres al borde de un ataque de nervios, Almodóvar va a hacer todo un homenaje al doblaje. El doblaje se vuelve la manera como ellos se relacionan con el mundo. A esta España la van a proteger de todo lo que está pasando. Entonces España se va a estancar, va a escuchar sus propias películas, sus propias historias, va a escuchar las películas dobladas, pero el turismo que va llegando va trayendo los ecos de lo que está pasando en Europa. Y de todas maneras no se pueden sustraer a lo que está pasando, van a intentar taparlo con dedos y manos, pero no se pueden sustraer a eso. Entonces, mientras en España está Rocío Dúrcal, Rafael, Nino Bravo, mientras en España está toda esta onda de la balada de Marisol, de esas baladas de tengo 17 años, esas baladas totalmente ingenuas y carentes de cualquier tipo de contenido de nada, mientras están todas esas baladas, está surgiendo una revolución cultural en Europa y en Estados Unidos y está planteándose la revolución sexual, está planteándose el feminismo, está planteándose la píldora anticonceptiva, está planteándose los movimientos estudiantiles, estará el mayo francés, estará la primavera de Praga. El mundo está viviendo una revolución cultural de grandes proporciones y España está oyendo a Rafael y España está oyendo a Marisol. Y España está viendo las películas de Marcelino, Pan y Vino. Entonces, esto, ahora, la dimensión de la revolución cultural que en ese momento está teniendo lugar en Europa, que no va a llegar a España, es tan grande que cuando España termine su era de dictadura, cuando muera Franco, toda esa revolución va a proteger de todo lo que está pasando. Entonces España se va a estancar, va a escuchar sus propias películas, sus 76, inmediatamente después de la muerte de Franco. Entonces, España va a vivir, como de costumbre, lo que Europa vivió en todos esos años, lo va a vivir de una, en los primeros meses después de la muerte de Franco. Luego eso va a ser absolutamente tenaz y eso es lo que se va a conocer después como el destape, que va a ser la locura furiosa después de toda esta cantidad de censura. Hay una censura moral de unas proporciones absolutamente increíbles, porque es todo este espíritu monacal, conventual, moralista, pacato, el que se va a imponer sobre todos los medios de comunicación. Y en la época en que se sacaban películas fuertes como ¿Quién le teme a Virginia Woolf? O Una gata sobre el tejado caliente, que era la manera como Samuel Goldwyn quería competir con el influjo de la televisión, todo eso llega o no llega o llega doblado a España. En España es en el único país del mundo donde la carátula del disco de los Rolling Stones, Sticky Fingers, la carátula de Sticky Fingers es una bragueta. Es un pantalón en primer plano con una bragueta que en el acetato original tenía una cremallera. Esa carátula en el único país del mundo donde va a ser censurada es en España, donde le cambian la carátula. En España censuran absolutamente todo y todo lo que tenga que ver con la moral y con la sexualidad va a ser censurado por completo. Entonces, esta acumulación de censura, de prohibición, va a hacer que cuando esto termine, vaya a terminar de una manera hecatómbica, cataclísmica, frenética, loca, absolutamente efervescente. Solo entendiendo lo que era la dictadura en esa época se puede imaginar lo que sería después el destape. En España todo el mundo está sentado rezando, entonces empiezan los chistes que le tenían a Franco en esa época. Decían, en la moneda española decía, Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Entonces decían los españoles, o porque Dios es muy gracioso. Entonces decían que España no hay sino una, porque hablaban de una España, dice, porque si hubiera otra todos iban para allá. Decían que tener relaciones sexuales en la España de Franco no era difícil, era un milagro. No era que estuviera prohibido, era que era un milagro. Y empiezan, digamos, bajo cuerda todos los chistes sobre Franco. Y la década de los 60 es como la época que el mundo relaciona más con el franquismo, porque es la época en que toda esa producción española va a llegar a Hispanoamérica y a nosotros nos llegaron absolutamente todas las películas dobladas. Y por eso era que Ingrid Bergman y por eso era que Humphrey Bogart hablaban de Chaval y hablaban y Bonanza. Bueno, nos llegaban los doblajes más impresionantes en las series de televisión, en las películas, nos llegaban todos con esos acentos, las novelas también nos llegaban traducidas con traducciones españolas, porque toda la influencia, la profunda cercanía que toda esta época tuvo entre España y América Latina,
hace que América Latina se vea profundamente influenciada por todas las condiciones que en ese momento vivía España, que eran las condiciones particulares de la censura. Entonces todo eso van a llegar aquí las películas también en esa época así, y todo eso es lo que va a llegar, todo ese cine. Entonces, España en ese momento, por otro lado, pues están dando las críticas más fuertes, como Viridiana, que era un escándalo, porque Viridiana cuestiona la moral cristiana. Viridiana es la muerte de es la historia de un tío que se muere y le deja a sus dos sobrinos, les deja a una mujer y un hombre, les deja una tierra. El hombre hace con esa tierra un aserradero y genera empleo para el pueblo, y ella con esa tierra va a hacer un asilo y va a recibir a todos los mendigos. Y los mendigos van a terminar abusando de ella de una manera terrible cuando un día se ausente al pueblo y se pone de manifiesto lo que es ese sentido de la caridad. Esa película va a ser profundamente prohibida y todas las demás películas que va a hacer Buñuel. Pero Buñuel hará cine en estos años y nos mostrará todo aquello que en España no se puede ver. Son tiempos de gran censura y se van acercando hacia los tiempos en que vaya a morir Franco y en que España entre en el destape. La manera como España va a volver a sus procesos, a resolverlos, a ser capaz de enfrentarlos después de la muerte de Franco, lo que va a ser el destape, el fin de la dictadura, el retorno de todos los republicanos del exilio, la viabilidad histórica y política de un pueblo que atravesó un largo túnel para llegar a ser el Estado que hoy son, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los pueblos blancos colgados de un barranco, desde el extraperlo, desde todas las largas colas del racionamiento, hasta los tiempos en que se prefigura desde la censura una nueva libertad. Porque no hay es que no hay de cómo comer. Y en el momento en que España entra en la posguerra, y la posguerra es terrible, en el momento en que España entra en la posguerra, del 39 al 52, Europa entra en la Segunda Guerra Mundial. Y si bien la Guerra Civil Española fue un conflicto internacional en donde todo el mundo estuvo metido, la posguerra no va a ser sino española. Ahí sí no se va a meter nadie, ahí viene el aislamiento. Entonces, mientras el mundo, ¿quién le va a parar bolas a la posguerra española cuando el mundo está viviendo la Segunda Guerra Mundial? Eso, mejor dicho, esto ya no para nada. Es en esa época cuando se hace otra película que se llama, la película es reciente, pero es sobre ese periodo que se llama La Niña de tus Ojos. Y La Niña de tus Ojos, con Penélope Cruz, es cuando una compañía de comedia, de danza y de folclore español es invitada a Alemania, a la Alemania nazi. Porque acuérdese que este tipo va a ser aliado de Hitler y de Mussolini. Franco es aliado de Hitler y de Mussolini y la Falange es la versión española del fascismo italiano o del nazismo alemán. Entonces, pero a lo español. Entonces resulta que se van para Alemania y eso les parece el descresto, esos uniformes alemanes les parecen sensacionales, las botas les parecen mejores, la disciplina les parece impresionante y se empiezan a sentir chiquiticos, pequeños, desordenados, indisciplinados al lado de ese potente orden alemán. Y la primera mitad de la película es el descreste, la provincianada, toda la sensación de cómo se sienten disminuidos frente a lo que es el Tercer Reich. Y la segunda parte de la película es cuando se van pillando qué cosas pasan detrás del Tercer Reich y cómo van a hacer una película. En la película va a haber gitanos, entonces van y les traen un poco de rubios alemanes arios y dicen, no, es que los gitanos no, esos no nos sirven para gitanos, porque eso no, así no son los gitanos. Entonces les traen gitanos, pero los gitanos que tienen los alemanes son prisioneros de los que iban a matar en los campos de concentración, porque gitanos murieron en la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto, proporcionalmente hablando tanto como población judía, en torno al grupo social que ellos eran en ese momento. Mataron, lo que pasa es que ellos no tienen miniseries, pero a ellos los mataron, a la mayoría los mataron en los campos de concentración. Entonces de esos gitanos que iban a matar cualquier día de estos, los llevan a la filmación y ahí es cuando se dan cuenta en qué condiciones los tienen y para dónde los llevan y empiezan a sentir el escalofrío y el horror de imaginarse lo que está pasando ahí. Esa es la época de La Niña de tus Ojos. Entonces hay una primera etapa que es la pura reconstrucción. En esa etapa de reconstrucción, el modelo sigue siendo el fascismo.
la idea que tiene Franco de cómo va a gobernar España es a través de un régimen de partido único que se llama la Falange y a través de una estructura militar que atraviese todos los estamentos de la sociedad, como se hacía en el nazismo y en el fascismo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que está reconstruyendo primero antes de imponer el modelo. Entonces, hay una primera parte en donde hay una total identificación de Franco con las propuestas de Hitler y de Mussolini, y Hitler y Mussolini visitan a España y se toman fotos con Franco, lo cual después se le va a convertir a él en un problema gravísimo porque todo el mundo lo vio retratado con Franco, lo vio retratado con Mussolini y con Hitler. Entonces resulta que en la primera etapa hay una identificación y es cuando se va a producir el eje. El eje es Hirohito, Franco, Hitler, Mussolini, ese es el eje. Lo que es Japón, lo que es Italia, lo que es España y lo que es la Alemania nazi. Ese es el eje, Hirohito, Franco, Mussolini, Hitler. Pero España no entra en la guerra directamente porque no puede, no existe, no hay sujeto. España lo que permite es el paso de los submarinos alemanes para poder huir de Gibraltar y atravesar alrededor de Gibraltar, que era el terror de los terrores. Entonces España pasivamente permite eso, pero ella no entra directamente en la guerra porque pues no existe ni como para entrar a la guerra, pero sí es aliada de ellos. Y el haber sido aliada durante esa parte del fascismo va a hacer que cuando la Segunda Guerra Mundial termine, España sea señalada como el único país fascista que quede y toda la venganza y la desnazificación que el mundo tendrá en la posguerra recaiga sobre la pobre España, que entonces será un fascismo perezoso y caduco, pero fascismo al fin porque quedó retratado Franco al lado de Hitler y de Mussolini. Esta es la primera etapa. A medida que el eje va perdiendo la guerra, las posiciones políticas en España tienen que variar porque ya empieza el fascismo a estar out. Cómodo porque su condición de un Estado fascista la hace totalmente maldita en la geopolítica. Conclusión, no hay ayuda para España, no hay plan Marshall para España, luego España sigue con hambre. España va a tener mucho tiempo hambre. Entonces, en esa época, ellos deciden que si nadie los quiere, pues ellos no quieren a nadie, y se vuelven autárquicos, la época de la autarquía. Es decir, ellos se van a aislar completamente de todo, y se van a quedar por fuera de todo, y como hay una situación muy similar en Portugal, porque en Portugal el tirano Salazar, una dictadura de Salazar va a durar también los mismos 30 años, y también tenía un corte profascista. Entonces, por eso es que se declara que Europa empieza en los Pirineos, porque de los Pirineos para abajo quedan España y Portugal, y de los Pirineos para arriba queda España, queda Francia. Entonces, por eso, además, cuando se está haciendo la reconstrucción de España, los rieles tienen un tamaño diferente en España de lo que tienen en el resto de Europa, porque en cualquier momento, decía Franco, los podían invadir. Razón por la cual ni siquiera por vía férrea se podía llegar a España. Tocaba bajarse y subirse a otro tren distinto en otro riel, y ahí sí quedaron muchísimo más aislados y con la autarquía quedaron completamente sumidos dentro de ellos mismos. Mientras tanto, los problemas que habían generado la guerra civil se van a agravar. En 1941 las leyes se van a hacer cada vez más devastadoras. Hay una ley de persecuciones políticas que es la del 39. En el 41 hay una ley contra los comunistas y masones, y es cuando se crea la Nueva España. Y a medida que se va haciendo el tiempo, en el 39 queda prohibido, absolutamente prohibido, el idioma catalán. El catalán queda totalmente prohibido a nivel de lengua, a nivel de escritura pública, a nivel de notarías, a nivel de radicaciones, a nivel de documentos, queda totalmente prohibido el catalán. Esta canción que vamos a escuchar de Joan Manuel Serrat es catalán, hay una canción que se llama Pare. Vamos a escuchar cómo suena el catalán, tan prohibido durante 40 años como lengua.
desvío para Padre, dice, dime qué le han hecho al río que ya no canta, que llora como un mar de espuma blanca. Padre, dile que le han hecho al río que el río ya no es el río. Padre, antes de que lleguen, tenemos que saber qué ha pasado con el río. Padre, que le han hecho a los árboles, que ya no hay árboles. Antes de que el bosque ya no es el bosque. Padre, hay que mirar qué es lo que nos ha pasado. Entonces dice, Padre, ya están aquí monstruos de hierro, gusanos de hierro. Padre, deja de llorar, que nos han declarado la guerra. Es un poco así lo que ellos van a sentir, porque a los catalanes como nacionalidad, esa primera etapa, la etapa de reconstrucción, es una etapa de hambre. El hambre se fue apoderando de todas las capas de la sociedad y grupos sociales que antes no la conocieron, ahora conocerían el hambre. Entonces había cartillas de racionamiento y estaba racionado absolutamente toda la comida, menos las castañas, era lo único que no estaba racionado. Por lo demás estaba racionado todo, el aceite, la mantequilla, los huevos, todo. Entonces es cuando la comida se vuelve increíblemente ingeniosa, porque con los pedazos de las colas de los pescados se hace el famoso caldillo, porque se hace tortilla de patata sin patata, porque se hacen las cosas más increíbles. Va a haber oficinas de abastecimiento que van a tener alrededor de 1 millón de personas pidiendo comida. Es hambre física lo que España va a tener en esta época. Y tasado todo, hay un ministerio de alimentos que es el que distribuye las cartillas de racionamiento, porque España va a tener un fenómeno que se llama el desabastecimiento. Y el desabastecimiento es que no llega comida a España por ninguna parte y no hay cómo producirla en ese momento. Esa primera etapa es una etapa de hambre. Las posguerras traen hambre. Y por supuesto, al traer hambre y al traer esos regímenes de racionamiento tan estrictos, se va a producir el contrabando. Y el contrabando se llama el extraperlo. Es como le dicen, el extraperlo, es como le dicen al contrabando. ¿Y qué es el extraperlo? Pues salchichas y jamones. Se acabaron los gatos y se acabaron los perros. Y nadie volvió a preguntar de qué estaban hechas las albóndigas. Hoy por hoy todavía no se las come con mucho agrado, les cogieron pereza desde esa época. El caballo era un lujo. Sí, eso se volvió una cosa absolutamente tenaz y ellos van a desarrollar el ingenio creativo de su excelente comida, lo van a tener que poner a prueba en estas épocas, porque son épocas de gravísima escasez. Entonces la primera parte. Luego termina, cuando a medida que el eje va perdiendo la guerra, entonces esto les toca ir disfrazándose de aliados, porque el eje está perdiendo la guerra, entonces ya el nazismo y todo eso empiezan a ser derrotados, porque al principio eran invencibles, entonces Franco se sentía realmente en buena compañía, pero luego cuando se voltean la situación y el fascismo empieza a perder la Segunda Guerra Mundial, estos tienen aliados adentro y empiezan a ver cómo doran la píldora, cómo le hacen, a ver por dónde la mueven.
Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, España sigue en la posguerra porque ¿quién le ha dado comida? A nadie. España sigue en la posguerra, le toca una posguerra larga, casi de una década y media. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se inaugura el Plan Marshall no le va a llegar a España. Por eso es que hablan de la película de Bienvenido Mr. Marshall. Porque el Plan Marshall no le va a llegar a España sencillamente porque España ha quedado tildada como un estado fascista. En el momento en que no solamente fue derrotado el nazismo y el fascismo, no solamente capituló Alemania y se rindió Italia, sino que además la idea del nazismo a través de los procesos de Nuremberg quedó claramente repudiada por toda la civilización occidental. En el momento en que el repudio de la civilización cae con toda su fuerza sobre el nazismo y más adelante cuando las Naciones Unidas se funden, España va a ser calificada como un régimen, un bastión de una doctrina maldita. En el momento que se subió la falange en España todavía no existía una dimensión de lo que el nazismo y el fascismo iban a hacer históricamente, no había ni cómo preverlo, pero al estar tan estrechamente relacionados por haber sido parte del eje, cuando termina la Segunda Guerra Mundial van a formar parte del escarnio y van a quedar totalmente caducos porque es el único estado fascista en el mundo. Japón no cuenta porque Japón quedó destruido y además lo invadieron. Entonces España va a quedar como el único estado fascista en el mundo. La falange va a tener que empezar a virar su política y a empezar a buscar como una especie de fachada de democracia cristiana, por lo menos de una derecha moderada, a tratar de buscarle una... Hoy vamos a hablar del franquismo. La vez pasada habíamos visto cómo, aunque el bando nacionalista ganó militarmente la confrontación de la Guerra Civil Española, la guerra la perdió España, la perdieron todos, porque aquello quedó de apagar e irse. Entonces viene la época de la reconstrucción. La era del franquismo, como son 40 años, se va a dividir en muchas etapas. Y van a pasar muchas cosas y no van a pasar muchas otras. Y son tan importantes las que pasan como las que no pasan. Resulta que tiene una primera etapa, la primera parte, ya cuando se pierde la guerra, cuando la última parte de la rendición, cae Madrid, cae Barcelona y se rinden los republicanos, es la etapa que va del 39 al 53. En la etapa del 39 al 53, lo primero que se hace es que en ese momento la falange empieza a gobernar, lo que digamos el modelo fascista español, que es la falange, dirigida por Franco, todas las fuerzas nacionalistas empiezan a gobernar. Lo primero que va a haber es, primero la reconstrucción, entonces lo primero que pasa es que se nombra la Oficina de Territorios Arrasados, la Comisaría de Regiones Devastadas, se llamaba así, Comisaría de Regiones Devastadas, porque absolutamente toda España quedó devastada, quedó completamente arrasada, y por eso la guerra la perdió España, aunque la hubiera ganado cualquiera de los dos bandos, la perdió España, porque cuando un país queda arrasado y le toca volver a reconstruirse de cero, y todo el mundo se queda odiando, ha perdido una guerra por el solo hecho de haberla librado. Entonces España queda así, devastada. Entonces lo primero es que hay que levantar de las cenizas a España y se crea esto, y los créditos blandos de reconstrucción es lo primero que se va a crear. Paralelamente a esa dolorosa posguerra está la venganza. Entonces la primera etapa de la posguerra es la venganza, porque se establece una ley de responsabilidades políticas. Y la ley de responsabilidades políticas se establece con el específico objetivo de perseguir a todo aquel que haya sido parte de la República,
que haya sido funcionario, empleado público, maestro, ministro, plenipotenciario encargado, y como eso tuvo cualquier cantidad de gente de ministro y cualquier cantidad de gente de maestros y cualquier cantidad de gente de trabajadores, pues hay muchísima gente que queda proscrita. La mitad de España queda proscrita por la ley de responsabilidades políticas y se establece una cosa que se llama la censura previa, y esa censura previa es una mordaza sobre todo el pensamiento intelectual para evitar, y decía el texto, para evitar que se produjera perversión sobre las débiles mentes intelectuales. Entonces se establece una vigilancia de lo que la gente puede pensar, de lo que la gente puede sentir, de lo que la gente puede hacer, y eso es la censura en el franquismo. Y la ley de responsabilidades políticas es la persecución a los republicanos, y arrancan las ejecuciones. Y en el 39 hay 200.000 ejecuciones para empezar. Y después va a haber ejecuciones a lo largo de todo el franquismo, a veces con más ganas y a veces con menos, pero siempre va a haber ejecuciones. En La lengua de las mariposas, la película se desarrolla, una de las películas recientes sobre la guerra civil, se desarrolla en el momento en que zonas que estuvieron bajo el mando de la República durante el conflicto van a caer lentamente bajo el mando nacionalista. Al caer bajo el mando nacionalista, las personas que la habitan empiezan a virar de lado para sobrevivir y para evitar la persecución, y piensan que entregando a aquellos que eran confesamente republicanos se van a salvar de la persecución ellos. Por eso, en La lengua de las mariposas, donde había un maestro republicano que enseñaba a los niños la idea de lo que era el mundo liberal, ese maestro, con quien una madre de familia y su hijo y su esposo van a tener una relación muy cercana de conocimiento, de compadrazgo y de camaradería, ese maestro va a ser denunciado por la misma madre, y ella va a obligar al niño a que lo denuncie y a que les griten escarnios cuando están saliendo de una iglesia los que eran confesos anarquistas, republicanos, comunistas, socialistas. Entonces empieza una cacería de brujas de los tiempos de la Inquisición, como cuando se iba a buscar quienes comían chorizo y quienes no para perseguir a los judíos sefarditas, como cuando se perseguían a las brujas durante la época de la Inquisición, como en las buenas épocas de las persecuciones españolas, que han sido célebres, no únicas, pero sí célebres. Entonces aquí arranca una cacería de brujas, la cosa más espantosa, y la gente empieza a denunciar a todos los que fueron republicanos, y esta situación en los pueblos se vuelve muchísimo más complicada, porque como en los pueblos todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe quién es quién, entonces ahí es mucho más fácil la delación. Y como el miedo corrompe, según lo dice el filósofo hindú Krishnamurti, la gente asustada arranca a volverse zapa y todo el mundo empieza a delatar al vecino, y los odios se van a volver gravísimos. Este periodo zanja los odios. Ya no se disparan, pero zanja los odios, porque la gente empieza a cambiar de bando, a tratar de sobrevivir, a ver cómo se congracia con las nuevas autoridades que empiezan a mandar todos los distritos, y mientras tanto los nacionalistas empiezan a imponer su poder con su esquema de partido único y a instaurar la dictadura. Esta primera etapa es una etapa de profundización del odio, es una etapa de delación, es una etapa de desconsuelo, por eso tanta gente se va. El millón de republicanos que va por el mundo entero se van porque no pueden vivir en España, porque la ley de responsabilidades políticas es la institucionalización de la persecución a todo aquel que fue republicano. Y con la misma hazaña con que la Restauración intentó acabar todo lo que fue la Ilustración, con la misma hazaña se va a tratar de borrar todo lo que fue republicano. Entonces la gente tiene que ir o se tiene que convertir como los judíos sefarditas para poder sobrevivir en esta España de Franco, que profundiza los odios. La guerra civil, aunque se acabe en el 39, en realidad no va a concluir hasta el 76, hasta la muerte de Franco, porque todos los 40 años de franquismo van a ser un recuerdo permanente de que los republicanos perdieron la guerra. Y no les van a permitir jamás que se les olvide que ellos perdieron la guerra y que por eso están tan clavados. Entonces, la dictadura, los 40 años de dictadura prolongan la herida de la guerra civil,
el odio soterrado, la nostalgia en el exilio, la búsqueda de una España ideal que ya no existe, y todos los periodos de reformismo, de laiquización, de institucionalización, todo eso se echa para atrás. Entonces queda congelado en el tiempo todas las reformas que se intentaron hacer en la República a partir de 1931, van a quedar congeladas en 1939, cuando termina la guerra y empieza la dictadura franquista, y estos problemas que había que resolver sobre la institucionalización, sobre la democratización, sobre las autonomías, sobre todo aquello que hizo posible el advenimiento de la República al poder, va a quedar congelado en el tiempo, y solo se va a volver a hablar de eso hasta los 70, hasta después de la muerte de Franco, donde para reconstruir a España después del franquismo toca retomar los viejos debates que quedaron congelados en el 39 y empezar a resolverlos, porque las sociedades tienen que resolver sus conflictos tarde o temprano. Entonces se pueden demorar, esto se puede a lo largo o a lo cortico. Usted puede echar 40 años de dictadura, se puede echar una guerra bien poderosa, puede acabar con un país y se puede gastar 2 generaciones reconstruyéndolo para llegar a las conclusiones que tenía claras antes de empezar la guerra, ¿sí? O lo puede hacer a lo fácil y evitarse el 1.000.000 de muertos, el 1.000.000 de exilados, los 40 años de dictadura, el bloqueo internacional y sacar una España que hubieran podido hacer 3 o 4 generaciones antes. Ahí verán los pueblos. El asunto es que estos optaron por la vía larga, y la vía larga son 40 años de franquismo. Entonces, empieza primero toda la venganza. Y en ese momento, pero además la venganza en medio del hambre más terrible. El hambre se va apoderando de todas las regiones españolas. El hambre